El siguiente trabajo corresponde a un video ensayo titulado Taller de análisis y aplicación de los principios de derecho procesal a casos simulados. Corresponde a la materia de teoría general del proceso. Vamos en tercer semestre de derecho. Y a continuación voy a hacer la presentación de los asistentes. Estamos Laura Montes Amortegui, Gina Velasco Chacón, María Fernanda Ortiz Rivera, Carlos Hamburger y Alejandra Velasco. El caso es el siguiente. Entonces, bueno, Pepe es acusado de un delito de hurto simple que supuestamente ocurrió en una tienda local. Las personas involucradas son 4. Primero está Juan, que es el acusado. Segundo está Laura, que es la fiscal que presenta el caso. David, que es el abogado defensor de Juan. Y María, que es la testigo ocular del robo. En el caso se evidenciaron las siguientes situaciones. Entonces, primero, el abogado de Pepe ha tenido dificultades para comunicarse con su cliente antes de la audiencia. Segundo, el juez a cargo del caso ha mostrado un sesgo evidente hacia la fiscalía, interrumpiendo frecuentemente al abogado defensor y permitiendo objeciones continuas de la fiscalía. Tercero, la fiscalía ha presentado como prueba un video de seguridad de baja calidad que supuestamente muestra a Pepe en el lugar del hurto. Para el presente análisis vamos a discutir en grupo 4 preguntas, las cuales se dividen de la siguiente manera. Primero, ¿cuáles son los principios del derecho procesal que se han violado en este caso? Entonces, bueno, en primer lugar está el derecho a la defensa y la contradicción, teniendo en cuenta pues la dificultad evidente de comunicarse con el cliente y la negación al acceso de la evidencia clave. En segundo lugar, tenemos la imparcialidad del funcionario judicial, ya que se evidencia un sesgo evidente del juez hacia la fiscalía, ¿no? En tercer lugar, tenemos la igualdad de las partes ante la ley procesal y el proceso, teniendo en cuenta pues, que hay un trato diferenciado por parte del juez relacionado con la imparcialidad del documento eficaz, que ninguna razón, enfatizando pues en que ninguna razón es suficiente para permitir tratos diferenciados o cargas desproporcionadas para los intervinientes del proceso. Si nos vamos al Código General del Proceso, en el artículo número 42, cito, se establece que es deber del juez hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso usando los poderes que el Código le otorga. Tercero, la legalidad de la prueba y la violación de las reglas de la sana crítica. Entonces, primero, hay un video que tiene una baja calidad. Por lo tanto, pues la autenticidad está cuestionada. Y según el artículo 176 del Código General del Proceso, es aplicable por remisión en algunos aspectos al proceso penal. Señala que si las pruebas tienen apreciaciones en su conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, la autenticidad de una prueba es cuestionable y no se permite la adecuada impugnación. Finalmente, pues tenemos el debido proceso. Dadas todas las irregularidades mencionadas en su conjunto, pues constituyen una violación al principio fundamental del debido proceso que está consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. La segunda pregunta viene siendo ¿cómo podrían haberse aplicado correctamente los principios para garantizar un juicio justo? Carlos. Alejandra, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Bueno, principalmente para garantizar un juicio justo, el Código General de Proceso establece claramente que hay varios principios que deben observarse, como lo citaste, y pues para que sea el juicio justo, para mi criterio, deberían haber 5 criterios, de los cuales son la defensa efectiva, la imparcialidad judicial, derecho a la contradicción y valoración objetiva de la prueba, igualdad procesal, mecanismos de impugnación y corrección. Pero para profundizar un poco, vámonos primero a establecer qué es lo que dice el artículo 29 acerca del derecho a la defensa efectiva. Y es que toda persona tiene derecho a una defensa adecuada. En ese sentido, el abogado defensor debe tener una comunicación libre y un acceso oportuno y completo a la evidencia. Esto permite preparar la defensa adecuada y efectiva. Por otro lado, la imparcialidad judicial, eso está contemplado en el artículo 229 de la Constitución
y realmente establece que los jueces deben ser imparciales y actuar con independencia en la administración de justicia. El juez encargado debe asegurar igualdad de trato a ambas partes sin favoritismos, permitiendo la presentación y objeción de pruebas de forma equitativa. El derecho a la contradicción y a la valoración de la prueba. El artículo 176 del Código General del Proceso establece también que las pruebas deben ser valoradas con las reglas de la sana crítica, lo que implica que el juez debe analizar todas las pruebas, ¿sí?, de manera conjunta y objetiva. La defensa tiene el derecho a cuestionar y a presentar contraargumentos a las pruebas presentadas. Yéndonos a la igualdad procesal, el proceso debe garantizar que ambas partes tengan las mismas oportunidades para participar en el juicio y debe presentar las evidencias conformes al artículo 2 y 13 de la Constitución para que se promueva el derecho, la igualdad y no la discriminación. Por último, hablando del mecanismo de impugnación y corrección, según el Código General del Proceso y la Constitución, existen procedimientos para corregir estas irregularidades como la que vimos en el caso expuesto, ¿sí? ¿Cuáles son? La recusación de jueces, la impugnación de pruebas y la nulidad de actuaciones procesales cuando se vulneran las garantías fundamentales, como se evidencia en el caso. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Tercera pregunta, ¿qué acciones deben tomarse para abordar las irregularidades observadas durante la audiencia? Laura. Listo, compañeros, buenas tardes. Como decía el compañero Carlos, pues tenemos varias acciones pues para corregir las violaciones a los principios procesales. En el caso de Juan, se deberían tomar las siguientes. Respecto, por ejemplo, al derecho a la defensa y contradicción, se debe garantizar de inmediato el acceso completo del abogado David a Juan y toda la evidencia en poder de la Fiscalía. Si es necesario, se deben reponer los términos procesales para que la defensa tenga tiempo suficiente para analizar la evidencia y preparar su estrategia. También podría ser la defensa, debe presentar una solicitud pues, formal para impugnar la autenticidad y la admisibilidad del video de seguridad, solicitando un peritaje técnico independiente si es necesario. El juez debe permitir esta impugnación y resolverla pues, de manera justa y motivada. Tenemos respecto a la imparcialidad del juez, se puede presentar una recusación del juez, como decía mi compañero Carlos. El abogado David debería considerar la recusación del juez a cargo del caso, presentando las pruebas del sesgo observado. Si la recusación es aceptada, se designaría un nuevo juez para el proceso. O una queja disciplinaria también podría ser otra opción. Se podría presentar una queja disciplinaria contra el juez ante la autoridad competente por su conducta parcializada, ya que la imparcialidad es un deber fundamental del funcionario judicial. Respecto a la igualdad de las partes, tenemos que pues, el nuevo juez o el mismo juez, si la recusación no prospera y se le exige rectificar su conducta, pues debe restablecer el equilibrio procesal, garantizando que ambas partes tengan las mismas oportunidades y que las objeciones y argumentos de la defensa sean tratados con la misma consideración que los de la Fiscalía. Respecto a la legalidad de la prueba y sana crítica, pues en este caso el juez debe ordenar la práctica de pruebas adicionales o peritajes que permitan establecer la autenticidad y la fiabilidad del video. O en la valoración final, el juez debe pues, aplicar estrictamente las reglas de la sana crítica, explicando cómo cada prueba fue analizada y por qué se le otorgó o negó valor probatorio, especialmente en el caso del video cuestionado. Estas serían para mí las acciones a dar. Muchas gracias. Y bueno, finalmente, ¿cuáles son las implicaciones legales y éticas de estas violaciones de principios de derecho procesal en el caso de Juan? Gina. Buenas tardes para todos. Listo. Para hablar de violaciones al principio del derecho procesal, pues en el caso analizado, es importante hacer dos precisiones. La primera, que los principios tanto constitucionales como generales son la columna vertebral
dentro del derecho procesal. ¿Por qué? Porque esto edifica el conjunto normativo de esta rama. Además que toda norma jurídica tiene su cimiento en uno o varios principios con origen constitucional y desarrollo en el marco legal. Ahora bien, la segunda precisión que es importante tener en cuenta es que el principio tiene una característica fundamental, y es que es de aplicación obligatoria en todo proceso judicial y son considerados inmutables e invariables y de obligatoria observancia. Ahora bien, hablando ya del caso, analizando ya el caso de Juan, fue evidente la falta de ética por parte del juez, el cual es el encargado de impartir justicia con total imparcialidad a partir del ejercicio de la jurisdicción. Esto está amparado bajo el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia. También es importante destacar que se debe salvaguardar los derechos fundamentales y hacer efectiva la igualdad. Esto también está establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, donde es evidente y claro y establece que nadie podrá ser juzgado sino conforme con las leyes preexistentes al acto que se le imputa. En el caso de Juan, él tenía derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado, el cual demostró un sesgo debido a que el abogado tuvo una limitación que fue una comunicación con él previo a la audiencia, es decir, no tuvo acceso a un debido proceso. Con base a lo expuesto, se puede concluir que dentro de las implicaciones legales se tiene nulidad del proceso, una sentencia injusta y un precedente negativo. Ahora, si hablamos de implicaciones éticas, podemos hablarlo desde 4 enfoques, que es el juez, la fiscalía, el abogado defensor y el sistema judicial general. Cuando hablamos del juez, pues fue evidente que tuvo una falta grave de ética porque comprometió la dignidad de la justicia y su rol como garante de derechos, ya que él debió de ser imparcial, ¿no? Y velar por la igualdad de las partes. Si hablamos de la fiscalía presentó pruebas cuestionables y obstaculizó el acceso a la defensa de la evidencia. Esto plantea serias dudas sobre la ética profesional y el compromiso en la búsqueda de la verdad y la justicia. En cuanto al abogado defensor, pues el abogado David tiene el deber ético de defender los derechos de su cliente con diligencia y lealtad. No podría tomar decisiones para corregir estas irregularidades porque podría implicar una falta en sus deberes profesionales. Y en cuanto al sistema judicial en general, pues es la persistencia de estas violaciones éticas socava la legitimidad y la credibilidad del sistema judicial, y esto que genera una afectación a la percepción de la justicia por parte de la ciudadanía. Gracias, Gina. Bueno, finalizamos el presente análisis con una reflexión acerca del derecho procesal como sistema de garantías en Colombia, el cual va a estar a cargo de María Fernanda Ortiz. Hola, buenas tardes, Alejandra, muchas gracias. Entonces hablamos que el derecho procesal en Colombia no es solo un conjunto de normas o trámites legales. En realidad es un sistema de garantías que busca proteger los derechos de todas las personas y asegurar que la justicia se aplique de manera justa y equilibrada. Con el paso del tiempo, nuestro país ha pasado de un sistema inquisitivo a uno más acusatorio, donde se busca un equilibrio de castigar el delito y respetar los derechos del acusado. Principios como el del proceso, la defensa, la imparcialidad, la igualdad son fundamentales para que las decisiones judiciales sean legítimas y que la gente confíe en la justicia. En el caso de Juan, nos muestra lo que pasa cuando esos principios se incumplen. El proceso deja de ser justo y se convierte en algo vacío. Es por eso que el derecho procesal es un límite al abuso del poder y una forma de garantizar la dignidad humana. Al final, como dice el maestro Alfredo Alvarado Belloso, el proceso judicial es uno de los inventos más importantes de la sociedad porque nos permite resolver los conflictos de manera pacífica, con razón y con justicia. Muchísimas gracias.